Muy bien, vamos a continuar. Hablaremos ahora de las estructuras de hormigón armado y cómo es su funcionamiento. Como pueden observar en la diapositiva, nosotros vamos a considerar lo que denominaríamos el sistema estructural como aquella característica que tiene una edificación para la distribución de las cargas, ¿sí? Inicialmente vamos a observar lo siguiente. En el sistema que tenemos acá en la figura, vamos a observar de que está compuesto de la siguiente manera. Primero, pues vamos a ver de que la carga del piso, del segundo piso particularmente, está siendo recibida por una losa, lo que indica ahí como second floor. Esta luego pasa a distribuirse a lo que serían las vigas. Nosotros podemos observar acá de que tenemos las vigas que reciben esta carga, como se puede observar. ¿No es así? Entonces, luego del sistema que pasa a lo que serían estas vigas, también podemos observar de que se tiene un sistema de viguetas. Esto está en inglés porque les va a servir a la hora de visualizarlo con Revit en la versión en inglés si quieren manejarla. Podemos ver entonces ahí de que el second floor vendría a ser una losa. De ahí la primera importante nomenclatura. En Revit vamos a ver los floors también como si fuesen elementos losa y no vamos a tener a veces la nomenclatura de slab. A veces estamos acostumbrados a manejarlo con el término slab a la losa, pero también como floor, haciendo una referencia a la traducción que tiene de piso, ¿sí? Ahora bien, ahí podemos observar lo que se denomina como joist slab, que si nosotros lo traducimos vendría a ser una losa de viguetas. Nosotros estamos acostumbrados a el nombre de losa nervada o losa, en este caso nervurada, como aquella que tiene nervios. Y por alguna razón entendemos a la losa de viguetas como aquella que está prefabricada, pero en realidad tanto una losa que tiene viguetas prefabricadas o in situ recibe ese nombre de viguetas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, repito, a nombrar a aquellos elementos de hormigón que se realizan in situ como nervios, pero en realidad también son viguetas, viguetas in situ. Y es por eso de que puede ser un poquito chocante cuando vemos otra nomenclatura. Pero quedémonos con la idea de que joist vendría a ser el término de vigueta, ¿de acuerdo? Y como se puede ver en la figura, en el segundo piso, nosotros vamos a poder observar acá lo que sería el joist como una vigueta, ¿sí? Y nos damos cuenta de que acá estamos con una vigueta unidireccional, es decir, un sistema de viguetas o nervios unidireccionales que se apoyan precisamente en vigas. Vale la pena aclarar de que siempre vamos a tener vigas tanto en la conexión con una columna para luego distribuir la carga, como también vamos a tener las correspondientes vigas que van a ocupar los bordes de una losa en específico, ¿sí? Es recomendable de que todas las losas en los bordes tengan una viga o un suncho y además un refuerzo para que evite la fisuración en las esquinas debido a la concentración de esfuerzos. Como podemos observar, luego de que tenemos este sistema en la parte superior, también tenemos otra forma de colocado en la parte inferior. Pero acá también aprovecho nuestra imagen para observar muchos más detalles. Note ahí lo que tendríamos denominado como door lintel, que vendría a ser el dintel de la puerta. Muchas veces se considera que el dintel podría tener armadura. De hecho, en una obra que me tocó, teníamos un detalle de dinteles armados, cuyo estribo, llamémoslo así, era tan pequeñito que era pues muy difícil para hacerlo en obra, pero los detalles ya se nos daban. Y en realidad el diseño es muy sencillo. Imagínense solamente de que se trata de una viga apoyada en sus extremos que recibe una carga triangular, ¿sí? En los dinteles se trabaja con cargas triangulares. Pues bien, y es muy importante cuando se tiene precisamente que soportar un muro muy pesado. Luego tenemos en la parte inferior lo que se va a denominar como la losa del primer piso, el first floor, tiene una losa maciza, ¿sí? A diferencia de arriba que teníamos los joists, ahora podemos observar una losa completamente maciza. Y esta losa maciza, que voy a repetir, sería maciza en esa
nomenclatura, pues se apoya en vigas, y también podemos observar que es el sistema de vigas quien posteriormente descarga la carga, llamémoslo así. La ruta de la carga vendría a ser losa, viga, columna y fundación, ¿sí? Es importante de que nosotros entendamos cuál es el proceso de distribución de la carga, y de esa manera nosotros podamos entender cómo se va a distribuir. Ahora bien, también tenemos otros elementos que se pueden observar en la figura que nos van a ayudar a entender múltiples formas de representación en Revit. Por ejemplo, vamos a observar nuevamente acá lo que vendría a ser el basement, que vendría a ser una losa sobre el terreno. Por eso dice ahí arriba slab on ground. Si bien por lo menos en mi ciudad estamos acostumbrados a que la losa de piso tenga un pedraplén por debajo para darle estabilidad, en algunas otras situaciones esa losa es simplemente una losa sobre terreno compactado, con la diferencia de que tiene armadura. Cuando nosotros colocamos un pedraplén debajo de una losa, esta se va a fisurar, pero en cierto modo ayuda un poco a la restricción interna el hecho de que tengan las correspondientes eh, piedras ahí a modo de empedrado, o lo que podríamos llamar pedraplén. Pero en los casos en que no, se hace muy importante la incorporación del acero de distribución, el acero de contracción, como le llaman, para evitar la fisuración. Vale la pena aclarar acá un concepto que puede ser que a algunos que todavía no han ingresado a los procesos de retracción les parezca chocante. Cuando nosotros colocamos una losa de retracción, tanto en la parte de una losa sobre el terreno o cualquier otra losa, no es que la losa específicamente resiste a la contracción como si esta se tratase de un esfuerzo, sino más bien de que son las propias armaduras las que evitan que el hormigón pueda separarse por efectos de la pérdida de volumen que habíamos hablado el día de ayer, conocido como retracción. Otra de las correspondientes estructuras que podemos ver en esta edificación vienen a ser los muros de fundación. Muchas veces en sótanos se deben incorporar necesariamente lo que vendrían a ser muros de sótano, siendo diferentes estructuralmente de los muros de contención, ya que estos, como podemos ver en la unión con la losa, en la parte que podríamos indicar acá, estos se van a unir en estos dos puntos, y es por esa razón de que el diseño es muy distinto al de a un muro envoladizo, porque por acá ya tendría un apoyo, ¿sí? Por esa razón es que al ser más estable, la zapata que podemos observar acá es mucho más pequeña. También se considera lo que podríamos llamar un desagüe, que en esta ocasión lo quisieron hacer de esta manera. Y finalmente podemos observar otros términos que no necesariamente los manejamos mucho, pero son importantes. Por ejemplo, vamos a observar acá una junta de construcción que se ha dejado en el muro a objeto de que ésta pueda generar una junta fría, puesto que este elemento se va a unir posteriormente y además sirve de trabazón. Sí, es importante también acá considerar lo que vendrían a ser en algunos casos los water stop para evitar la filtración en estos elementos. Otro elemento importante que vemos acá es el hunch, que vendría a ser como una traducción de la ménsula, aunque ménsula también se viene traducido en inglés como corbel. ¿De acuerdo? Luego tenemos acá elementos de descanso en esta escalera, y nota el detalle de la escalera que se apoya en el terreno. La mayoría de las escaleras que nacen en el terreno en nuestro medio se generan en un apoyo de un cimiento de hormigón ciclopio solamente, pero en algunos casos puede también tener una armadura. Yo les recomiendo de que no es necesario, porque es suficiente la distribución en un cimiento. ¿De acuerdo? Pero a veces por contemplar la armadura embebida dentro de ese elemento, pues se puede considerar como armado. Finalmente, se debe contemplar también lo que vendrían a ser algunas vigas que vendrían a tener la función de cordones, evitando así de que alguien pueda tropezar y caerse, o en otras palabras, como si fuese un cordón. Y finalmente, podríamos observar de que todo este conjunto es netamente de hormigón.
¿de acuerdo? Entonces podemos observar de que las cargas nacen en las losas, pasan a las vigas, pasan a las fundaciones y es en las fundaciones donde termina el paso de la carga, ¿sí? Este vendría a ser un primer tipo de estructura, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro. Acá podemos observar lo siguiente. Vamos a ver este sistema que es muy común en nuestro medio, pero también vamos a indicar por qué lo es. Noten acá de que no tenemos vigas en el segundo nivel, ¿de acuerdo? Eso se debe a que estaríamos contemplando una losa plana, pero hay que ser muy atentos acá. Hay dos tipos de losa plana, no solamente hay una. En el anterior ejemplo habíamos visto que en la losa del primer piso, al igual que en este, tenemos una losa plana cuya característica se la puede ver notar acá, dice flat plate slab, que vendría a ser una losa plana maciza, ¿de acuerdo? La losa plana maciza, como pueden observar, está contemplando todo lo que vendría a ser el área de la edificación. No tiene aligeramientos, es completamente plana. Y si bien en nuestro medio esto no se utiliza tanto, porque lógicamente puede generar costos elevados, al final del día les voy a comentar que si nosotros tuviésemos la generación de losas macizas versus losas macizas pretensadas, podríamos generar una menor altura de pisos respecto a lo que sucedería con una losa llamada reticular o casetonada, la cual eventualmente en unos 10 pisos nos permitiría incorporar hasta un nuevo piso debido a la disminución del espesor que normalmente requieren este tipo de losas macizas planas con pretensado, ¿sí? Pero bueno, vamos arriba ahora porque vamos a observar que ahí indica el nombre de Two-Way Flat Slab. Vamos a darnos cuenta de que al indicar Two-Way Flat Slab quiere decir de que es una losa, en este caso bidireccional. Si bien por un lado estamos acostumbrados que la losa bidireccional y la losa unidireccional se clasifiquen por un lado por la relación entre lados, también es importante mencionar, como se observa ahí, de que es la propia configuración la que nos da la orientación para mencionar de que esta es una losa bidireccional. Y en el caso de que nosotros apliquemos los denominados capiteles, ahí podemos observar que cerca de las columnas, a objeto de reforzar el posible esfuerzo de cortante por punzonamiento, tenemos esos drop panel que serían precisamente los capiteles, ¿de acuerdo? Entonces, es una idea bastante interesante, ¿no es así? Yo voy a introducir una losa bidireccional y como se puede observar ahí, esa losa plana bidireccional es netamente maciza, pero vamos a reforzar en la parte de las columnas a dicha losa porque el efecto de punzonado puede ser el que ocasione la falla. Si quiere imaginarse un efecto de punzonado, pues nada más imagínense de que la columna es un lápiz cuya cabeza está en este caso apuntando hacia la parte superior y la losa es un papel. Usted se va a dar cuenta de que eventualmente pues el lápiz puede perforar al papel. Eso es lo que sucede en un esfuerzo de punzonamiento, ¿de acuerdo? Y para evitar eso, engrosamos la losa en sus correspondientes uniones con las columnas. De manera diferente cuando se trata de columnas interiores y, como pueden observar, de manera, en este caso, perimetral cuando se trate de columnas exteriores. Estas vendrían a ser entonces las formas en las cuales nosotros podemos tener un sistema estructural, ¿sí? Considerando incluso ensanchamientos de columnas y en algunos casos la utilización de las denominadas vigas invertidas. Nunca he realizado una viga invertida como la que se pueden ver acá, pero noten la utilidad que tiene esta para poder rigidizar el borde ya en la parte inferior al unirse con los denominados capiteles. Ya en la parte inferior vamos a observar de que se trata de una losa maciza, la cual en este caso soporta a las columnas, es soportada también por columnas interiores y exteriores para luego encontrarse con una losa en la planta baja, considerando también los muros de sótano
y también las columnas que tienen sus fundaciones. Sí, este vendría a ser otro tipo de losa. Ojo, acá quiero recalcar, estamos contemplando losas macizas. Sí, por un lado, en el segundo piso es una losa plana maciza bidireccional y en el primer piso también lo propio. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver qué sucedería si nosotros optimizamos este tipo de losas. Nos quedamos con las losas denominadas losas tipo waffle, en inglés waffle slab, o como vamos a llamarlo nosotros, la losa casetonada o la losa reticular, cuya característica es que también es bidireccional y además tiene las viguetas tanto en una como otra dirección. Normalmente estos vendrían a ser nervios in situ, los cuales han sido conformados mediante formaletas, ya sean de casetón perdido, es decir, donde el casetón se queda en la obra, como que pueden ser también casetones recuperables. En ambos casos, lo que se hace es conformar un patrón similar al de un waffle y por eso es que se llama así, una losa tipo waffle, ¿de acuerdo? Noten ahí los términos con los que vamos a manejar estos elementos. Vamos a denominar a los nervios como ribs o costillas, a los huecos como domos y vamos a denominar a aquellas zonas macizadas para evitar una falla por punzonamiento como ábacos, que se pueden observar ahí como solid head, ¿de acuerdo? Entonces esta vendría a ser la forma en la cual muchas veces tenemos nosotros que generar planos, ¿sí? Porque es un sistema que le agrada mucho a la gente, aunque yo mismo no entiendo el por qué, ya que si yo voy a tener un sistema, les voy a ser honesto, estructural en una edificación cuya distancia entre columnas ronda menos de 5 metros, la losa va a ser tan pequeña, hablamos de 15 o 20 centímetros, que va a dar más dolores de cabeza que otra cosa. Entonces, si leen el libro de Florentino Regalado, que tuve la suerte de adquirirlo antes de que pueda desaparecer, nos indica de que dentro de las losas reticulares, lo que más vale es cuando es económicamente superior, porque si no lo es, no vale la pena utilizarlo, ¿sí? Mención especial además a que toda losa reticular debe tener en los bordes unchos para rigidizar el contorno. Es lógico, imagínense de que fuese una losa de papel. Si yo voy a tener un papel cuyos bordes no están rigidizados, no me va a servir de nada, ¿sí? Entonces, muchas veces, a objeto de reforzar el punzonamiento que tiene este tipo de losas, nosotros podemos colocar las denominadas crucetas. Sin embargo, en Bolivia prescindimos de las crucetas y nos ocupamos de unir entre columna y columna con una denominada viga plana a objeto de rigidizar, ¿no? Aquí es donde nosotros hacemos una viga plana, para que sean los estribos de la misma los que eviten la falla por punzonamiento. Lo que sucede es que esto pues es un costo demasiado elevado, estás haciendo vigas muy delgaditas cuyo tamaño evita la correcta colocación de los estribos y también de las patillas o ganchos de las barras, que al final es un sistema muy difícil de reproducir, ¿sí? A algunos les gusta, a algunos no. Por esa razón es que yo digo de que es mucho más útil cuando es una losa plana sin la viga, pero eso solamente va a ocurrir cuando esta luz sea bastante grande. Y lamentablemente la gente pues quiere sí o sí este sistema independientemente de su longitud.